Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de la nueva película de Disney inspirada en Colombia llamada Encanto. Vamos a conocer todas las referencias reales de la película, de los escenarios, de la construcción del personaje. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas conocer todo acerca de esta película. La nueva película de Walt Disney y Animation Studio te lleva a Colombia, donde una familia mágica vive en un lugar mágico. Escribieron sus directores Byron Howard, director de Zootopia. Zootopia, a gleaming city. Jared Bus, co-director y guionista de Zootopia y guionista de Moana. Esta información vale millones. Officer Judy Hopps. Ready to make the world a better place? Esta pacífica isla ha sido el hogar de nuestra familia. Esta es mi canoa y vas a viajar hasta... La verdad, por ahí vi un video hablando acerca del tema de por qué Disney cogió a Colombia. Sin ánimo de criticar, siendo directo y sin tanto rollo, Colombia es un país increíble, con una diversidad cultural y una riqueza histórica maravillosa. Me refiero exactamente a su música, a la diversidad de sus paisajes y a las tradiciones que rodean a los antepasados colombianos, con sus leyendas, mitos e historias. Todo esto lo hace un país atractivo para todo tipo de interpretaciones artísticas, con el conjunto de paisajes y naturaleza perfectas para cualquier obra cinematográfica. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de fauna y flora de todo el mundo. Una de las razones por las cuales Disney tomó como inspiración a Colombia para crear una película. Por mi parte, en mi corto recorrido por Colombia, he conocido lugares maravillosos como Guatapé, cerca de Medellín. Un lugar que por sí solo cuenta historias bastante interesantes como la Piedra del Peñol o el Peñón de Guatapé. Es un monolito de 220 metros de altura, lo cual por un tiempo se estuvo investigando para saber si su procedencia se tratase de un meteorito o de procedencia natural. Aún no se sabe qué representa esa gigantesca piedra. Nunca lo sabremos. La cual es una de las más grandes del mundo como centro turístico, por todo el colorido de las casas y lugares cercanos como la represa, los botes con que se pueden dar paseos y hacer turismo por toda la zona. Solo un ejemplo de los miles que se pueden encontrar en estas tierras. Sin alejarme del tema inicial, Colombia es un país que inspira de principio a fin, desde la Guajira hasta el Amazonas. También tenemos la Sierra Nevada, entre otros lugares de muchos con tradiciones y antepasados con muchas historias para contar. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Cartagena con su ciudad amurallada, donde el mismísimo Will Smith grabó una de sus películas, Gemini Man. Aunque no fue tan buena, bueno, esa es otra historia. Y esta es mi manera de ver las cosas, resaltando lo bueno de Colombia, de la diversidad de sus recursos para documentar e interpretar diferentes obras, como ya lo mencioné. No es la primera película de Disney en Latinoamérica. Encanto es uno de los ejemplos de que la conexión de Disney ha desarrollado con Latinoamérica está más fuerte que nunca. Ya la película Coco de Pixar rindió un homenaje a la cultura mexicana en el 2017 y llegó a convertirse en un éxito en todo el mundo. La historia de Coco al contar acerca de Miguel, un niño mexicano que sueña con ser músico. Música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! Pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo músico los abandonó y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. En fin, termina viviendo una aventura en la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar. Volviendo nuevamente al tema, la película Encanto, inspirada en Colombia, tendrá la participación de Juan Carlos Coronel, cantante colombiano ganador del Grammy en el 2011. En 1994, cuando produje este álbum para el sello Codiscos, con canciones del maestro Lucho Bermúdez y por supuesto incluimos Colombia Tierra Querida,
estuviera hoy trasegando y estuviera hoy Dios bendiciéndonos con la noticia que ha sido seleccionada la canción como la banda sonora principal oficial de esta película Encanto. Dijo en su Twitter: Encanto y películas de Hollywood inspiradas o que hablan de Colombia. Dedicado a producir una película mostrando lo que es nuestra patria. Esto no tiene nombre, que sea este el punto de partida también para generar buenas noticias, para hablar bien de Colombia. Está hablando de la Colombia noble, de la Colombia buena, de la Colombia hermosa. Los quiero. Suscríbete si no te has suscrito para que puedas recibir mucho más contenido. Bueno, aquí podemos ver la casa. La casa no solamente está basado en las casas del Quindío como vi en otros videos, sino exactamente se trata de la arquitectura colonial de los años 1530 al 1540. Hay un registro histórico en que fueron fundadas este tipo de construcciones. En el opening vemos mariposas que no son por casualidad, ya que Colombia, después de Ecuador, es el país con mayor diversidad de mariposas en el mundo. Dicen también de que las mariposas amarillas hacen referencia al libro de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano, ya que él también menciona mariposas en su libro. Bueno, gracias por esos 2000 suscriptores. Espero que sigan apoyando este canal, que sigan suscribiendo y tocando la campanita para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video.